ya queda como video. Ahí Perfecto. estamos. Bueno, y Bueno, el resto yo voy a hacer es, ahí un poco sí, de silenciamos moderador los... hoy, este, para la presentación de Silvia sobre la neuroarquitectura aplasta la subjetividad. Quienes estuvieron la vez pasada, ella dio una introducción oh, general para el tema, pero ahora va a ir, como se dice, a los bifes. La palabra la tenés, Silvia. Bien, bueno, bueno, los saludo a todos, muy bueno que estén en esta segunda charla. Mi enfoque presupone una ética que propicia el desarrollo más pleno de cada persona, de cada sujeto. Cuando digo persona, entre comillas, me refiero a cada sujeto considerado como sujeto dentro de una comunidad. Sujeto a su vez que desde que nace y en su desarrollo se construye desde la mirada del otro, el otro con mayúscula, es decir, desde los deseos y expectativas depositadas en él por su entorno familiar y por las miradas sociales que inciden en dicho entorno. O sea, la incidencia directa en primer lugar de sus padres, de su familia directa. Pero esa mirada a su vez depende de la mirada social, de las ideologías y de la cultura imperante donde ellos están inmersos. Esta mirada se contrapone con la planteada desde la neurociencia, en la que la incidencia de lo orgánico, de aquello que porta cada individuo desde su nacimiento, juega el rol preponderante en su constitución como sujeto y en sus conductas. Bueno, vamos a ver ahora cómo se expresa todo esto en el habitar. Entonces, yo voy a compartir pantalla. Segundito. Ahí estamos. Bien. En el habitar, nosotros nos vamos a focalizar en lo que son las circulaciones, los recorridos, que son tan vitales como el sistema circulatorio en nuestros cuerpos. Las circulaciones son esenciales, pero también problemáticas. ¿Cómo voy? ¿Cómo llego? ¿Qué elementos nos brindan los espacios para orientarnos y movernos? Si estás En los compartiendo años... pantalla no se ve. ¿No se ve? No, A la pucha. Bueno, perdón. A ver. pero podés seguir igual, ¿eh? ¿Eh? Sí, pero estoy justo haciendo esto, quiero que vean unas imágenes ahora, así que a a ver si lo achico esto y salgo. A ver, ustedes me ven ahora a mí, me veían todo el tiempo, A vos ¿no? sí. Ah, perdón. A ver, perdón, claro, compartir pantalla, ahí está. Bien, Ahí ahí está. estamos, ahí estamos. Entonces, en los años 60, Kevin Lynch, un urbanista en esa época, en su libro La imagen de la ciudad, pone en evidencia que los espacios urbanos ofertan recursos de orientación y guía, de manera que quienes los recorren pueden apropiarse de ellos con libertad. Se trata de ideas organizadoras, que son, él las denomina como barrios, sendas, bordes, nodos, mojones e hitos. Aunque desarrolla su propuesta con relación a la ciudad, dichas categorías resultan de aplicación para todo espacio habitado, sea urbano, rural o edilicio. Entonces, estos recursos de orientación y guía, por ejemplo, sendas y bordes. Acá tenemos una imagen. Pregunto de nuevo, como en la clase pasada, como en la charla pasada. ¿Hay alguien que esté con dificultades para ver? No. No. Bueno.
pido que por favor cuando vayan entrando, bueno, tener ese dato, si no, lo pregunto nuevamente. Si aparece alguien con dificultades para ver, yo describo las imágenes. Igual Entonces acá, sugeriría que las describas brevemente, como esto se va a grabar y puede que después alguien que lo claro, vea por YouTube no se es lo pierda. cierto. Perfecto, perfecto. Entonces, sendas y bordes. Las sendas son los caminos que pueden ser peatonales, pero también pueden llegar a ser eh, vehiculares, por donde transita la gente. Y los bordes son los límites de los lugares por donde transitan las personas. Los límites que pueden ser los límites del camino, pero también pueden ser los límites de un área en la que estén, por ejemplo, los límites de un barrio. En este caso estamos mostrando un camino en un parque, que es un camino continuo, se lo ve bastante liso, sin obstáculos, y a los costados tiene un zócalo continuo, un borde continuo materializado, que además de marcar la diferencia entre lo que es el sendero y lo que es el césped, le puede servir muy bien a personas con discapacidad visual para ir detectando por dónde va el camino, como que les sirve de guía. Bueno, los barrios son estas áreas que se caracterizan por tener cierta homogeneidad. Hay que tener en cuenta que esto fue escrito en los años 60 y en este momento, y sobre todo, por ejemplo, en Buenos Aires, la homogeneidad de los barrios lamentablemente se está perdiendo, con lo cual es muy difícil darse cuenta por el aspecto, cada vez es más difícil darse cuenta en qué barrio estamos. Los nodos, que son los lugares de intersección, lugares que pueden tener cierta complejidad, como puede ser, bueno, una estación terminal, como es esta que es la terminal de Retiro, o puede ser un gran centro de salud, donde hay muchas alternativas de recorrido y donde es necesario contar quizás con seguro, con una orientación, o sea, no solamente el edificio tiene que tener un diseño claro, como para ver de qué manera ubicarse a donde uno quiere ir, sino que es necesario que haya un recurso humano para complementar esa información. Bueno, los hitos. Los hitos son elementos perceptibles desde lejos. Por ejemplo, podemos decir que el obelisco es un hito en Buenos Aires. Pero, por ejemplo, en una zona montañosa, un cerro puede ser un hito, porque es algo que se ve desde lejos y que puede servir de referencia para orientarse. También puede ser un hito, por ejemplo, en una zona costera, el sonido del mar, eh, para personas ciegas o de baja visión, eh, pues puede ser un sonido que también ayude a orientarse. Los mojones son como los hitos, pero perceptibles de cerca, cuando uno está pasando cerca. Acá estamos viendo en el frente de un edificio un mural muy llamativo donde se ve la cara de un niño con una expresión muy interesante y hecho en una dimensión importante, que es muy difícil que pase desapercibido. O sea, quien pase por ese lugar lo va a recordar como una referencia. Y otro mojón que aparece aquí son un desalentador en la calle, de estos desalentadores por los que tienen que pasar los vehículos. Bueno, cuando hay muchos desalentadores, ya no se sabe de cuál se trata, pero si hay uno que está localizado en un lugar muy particular, es claramente una información para una persona que va dentro de un vehículo y, por ejemplo, también a una persona de baja visión. También puede ser un mojón, por ejemplo, un mercado del que se llega el sonido y que llegan los aromas. Es decir, mojón puede ser cualquier elemento propio de la ciudad que se distinga claramente del resto de lo que sucede en ese entorno. Bien, bueno,
Wayfinding, en castellano encuentra tu propio camino, es el término con el que Kevin Lynch acuñó este sistema de orientación que él descubrió que brinda la ciudad. Como cada persona se arma sus recorridos de acuerdo a los itinerarios de acuerdo a los mojones que va descubriendo y de acuerdo a los lugares que quiere ir, hay potencialmente tantos itinerarios como estrategias de movilidad generen quienes recorran los espacios. Con los GPS se nos simplifica llegar a destino, pero perdemos gran parte del sentido de orientación que queda depositado en el GPS, así como cuando las calculadoras comenzaron a ingresar en las escuelas. ¿Comprendo la lógica de cómo manejarme con las cifras o lo deposito en la calculadora? Con los GPS sucede lo mismo, se pierde la oportunidad de aprender con H la espacialidad. Para la accesibilidad física contamos con una serie de principios básicos de diseño. Fueron y son las propias personas con dificultades en su movilidad quienes explicitaron qué y cómo necesitaban y necesitan. La cadena de accesibilidad de la que hablamos la semana pasada propone atributos que, contemplando la mayor diversidad de situaciones posibles, se recrean y evolucionan según evolucionan las condiciones propias de las personas que los requieren. Para quienes no estuvieron en la clase pasada, ¿no? La cadena de accesibilidad la concebimos como la suma de aquellos eslabones que a lo largo del día conforman un soporte físico y espacial para llevar adelante todas las acciones y cómo se va desarrollando el día a lo largo del día. Entonces, por ejemplo, una cadena de accesibilidad puede comenzar en casa, continúa en la vereda, cruzamos la vereda, tomamos el colectivo, vamos al trabajo y en todo ese recorrido, cada instancia es un eslabón que tiene que brindar accesibilidad. Entonces, estábamos diciendo que la cadena de accesibilidad propone atributos que contemplan la mayor diversidad de situaciones posibles, o sea, tienen que contemplar qué necesitan personas con dificultades para caminar o que utilizan scooter o silla de ruedas, qué necesita una persona sorda o con muy baja escucha, o personas con muy baja visión, o personas con problemas de comprensión. En recorridos complejos, ¿es cuestión de llenar de señales? Recorridos sencillos para algunos pueden resultar complejos para otros. Instancias de la cadena de accesibilidad aparentemente resuelta por resultar esta perfectamente delimitada y direccionada, para algunos puede implicar un obstáculo. Para personas con problemas de comprensión o con dificultades en su apropiación de la espacialidad, problemas que pueden ser psíquicos, emocionales o de otro tipo, las soluciones no son tan lineales. Llegar a un lugar pone en juego factores subjetivos, tanto o más, según el caso, que los pertinentes a las características de los espacios. Conocer el recorrido puede llegar a combinarse con percepciones no deseadas, asociadas a qué le sucede a quien lo transita. Por ejemplo, en un pasillo que de repente tiene un giro de 90 grados o algo menos, puede despertar temor saber que no sé cómo sigue el camino. Por eso en esta imagen que estamos mostrando, bueno, mostramos un pasillo del interior de un departamento o de un edificio de oficinas o de un hotel, puede ser de un hotel, y de repente gira y la frase que figura es, uy, no veo cómo sigue el camino. Ahora vemos otra imagen de un espacio aparentemente pequeño y oscuro que da a un lugar muy abierto. Y entonces dice, me siento encerrado, es como que
necesito salir de ese lugar. Y si estoy pasando por ahí, de repente puedo llegar a sentir claustrofobia cuando paso por ese lugar. Y acá tenemos la situación opuesta. Supongamos que pasé por un lugar muy estrecho y de repente me encuentro en un lugar muy amplio y la sensación es necesito dónde refugiarme, como que puedo sentir agorafobia en ese lugar. Y acá hay otra imagen de un muchacho que se encuentra ante una bifurcación de un camino y se pregunta, ¿por dónde voy? En los años 70, desde el concepto de itinerario y asociado al concepto de wayfinding, los recursos urbanos son reinterpretados como un sistema de legibilidad que guía la orientación y movilidad en la trama urbana. Un itinerario, y ahí cito entre comillas a la Real Academia Española, es la dirección y descripción de un camino con expresión de los lugares, accidentes, paradas, etcétera, que existen a lo largo de él. Se desprende que un itinerario conlleva una planificación y descripción de un recorrido predeterminado. ¿Qué queda entonces de encuentra tu propio camino? Y bajo la influencia de la neurociencia, estos itinerarios empiezan a contar con ciertas especificaciones, que son no hacer pensar a las personas, utilizando un sistema de comunicación comprensivo, claro y consistente. Todo esto también lo estoy tomando de contenidos que lo explican desde las neurociencias. Un segundo punto que dice es mostrar solo lo necesario y relevante en el espacio y durante el trayecto. Eliminar la información excesiva e irrelevante. El trasladarse, así, deja de ser una experiencia vital enriquecedora y se limita a su rol funcional, un puente para llegar a destino. Pero la arquitectura, la ciudad y lo que en ella se encuentra desde la vida misma de dichos espacios son lo que debe brindar información para orientarse. ¿Hay que incorporar señalizaciones entonces? Si los espacios se diseñan de manera de brindar el máximo de legibilidad para orientarse en ellos, es mínima la necesidad de señales adicionales o especiales. Esto que yo estoy diciendo fue incluido en los años 90 en las normas IRAM de señalización, donde justamente lo que propusimos fue que los edificios sean quienes tratan de orientar lo mejor posible a las personas, de manera de no saturar los espacios con señalizaciones. Entonces, ¿cómo manejarse para que las personas sepan cómo conducirse, sobre todo, o bien cuando son espacios complejos, o bien cuando ellas mismas tienen dificultades? Entre la cadena de accesibilidad, dentro de la cadena de accesibilidad, uno de los atributos es la aprehensibilidad. Es decir, que la cadena tiene que ser de accesibilidad perceptual. Pero para poder abordar la construcción de una cadena de accesibilidad perceptual, es necesario abordar su construcción subjetiva, atendiendo a las particularidades de cada persona. Se trata de una construcción conjunta entre la persona y los apoyos pertinentes que le permitan armar sus propios itinerarios. ¿Dónde queda entonces el rol del arquitecto? Bueno, se trata de un trabajo interdisciplinario. En ocasiones puntuales, se trata de un trabajo interdisciplinario sumándonos al equipo conformado por la persona en cuestión y su grupo de apoyo, a fin de modificar o complementar la arquitectura existente.
Básicamente, nuestro trabajo consiste en brindar soportes que puedan propiciar la continuidad de la cadena de accesibilidad, tanto física como perceptual. Bueno, entonces acá yo quiero mostrar un ejemplo de esto que estamos diciendo, que es un hogar para personas con Alzheimer, es decir, con un problema muy avanzado que tiene que ver con su pérdida de memoria, fundamentalmente. Entonces, se los quiero compartir porque es muy interesante cómo está diseñado. Voy a describir la planta, estoy mostrando la planta del edificio. Es una planta triangular. En esta planta triangular, en su perímetro, se encuentran las habitaciones de las personas que están viviendo en ese lugar, que están internadas en ese lugar. Pero en el centro se encuentra inmediatamente a lo que son las habitaciones, están las puertas de salida, y hay un pasillo que también tiene la forma triangular porque acompaña la forma de la ubicación de estas habitaciones. Y en el centro de estos triángulos, en el área central, hay unos lugares de encuentro, es decir, hay unas mesas para compartir, pueden ser los comedores, pero también pueden ser los lugares de visita. Entonces, estas personas pueden salir a recorrer esta circulación, que no es circular sino triangular, pero es como si fuera circular, y siempre van pasando por las habitaciones y siempre van pasando por los lugares de encuentro. A su vez, cada una de las habitaciones, a la entrada y visto desde ese pasillo, cuenta con lo que se llaman cajas de memoria. ¿Qué quiere decir esto? A la salida de cada habitación hay una vitrina en la que hay objetos queridos de cada una de estas personas que ellos mismos los seleccionaron. Sabemos que la memoria más antigua es la que más se retiene. Entonces, en estas cajas de memoria se ven fotos, se ven objetos, se ven cajitas, se ve un espejo y sobre todo son fotografías de seres queridos seguramente. Y entonces es una manera de ayudar a localizar cuál es mi habitación dentro de todo ese espacio. Entonces, con este diseño que es muy sencillo y con recursos también sencillos, pero muy tomando en cuenta las características de cada una de las personas, se puede lograr que recorran con cierta autonomía y que al mismo tiempo se sientan contenidos y puedan reconocer sus lugares propios. Entonces, esta es una manera de llevar adelante este conjunto de medidas que hacen a la aprehensibilidad, a poder ubicarse en el espacio. Ahora, pensemos en personas no con Alzheimer, pensemos en jóvenes, en niños, en jóvenes, en adultos jóvenes, en adultos en plena edad vital, productiva. Y hacemos la siguiente pregunta. ¿Es posible sistematizar las dificultades de quienes se encuentran con obstáculos perceptuales pertinentes a su orientación para recorrer lugares? Es decir, personas con problemas de comprensión o personas con problemas de orientación. Y asumimos que nos encontraríamos con grandes limitaciones. Más complejo aún sería si intentáramos universalizar soluciones, debido a la diversidad de causas que las originan, causas que podrían deberse a factores físicos, emocionales e intelectuales, con características propias en cada sujeto, las que a su vez podrían variar en cada uno según circunstancias no pertinentes al espacio físico en sí. La ilusión de compendiar características que garanticen accesibilidad cognitiva en un baremo peca de pretender normar algo tan inasible como la subjetividad. Sería más que improbable dar con un colectivo homogéneo de personas con discapacidad intelectual.
nos encontraríamos con una enorme diversidad de grados de dificultades de comprensión, atravesadas a su vez por factores psíquicos y o emocionales. ¿Para qué noción de ser humano diseñamos? Vamos a reproducir el modelo de individuo tipo, entre comillas, tipificando ahora no solo a quienes son considerados normales, entre comillas, sino también a quienes están en situación de discapacidad. Vamos entonces a armar para ellos compendios de recetas de cómo habitar y cómo moverse en los lugares habitados. Y por el contrario, si admitimos la diversidad humana, vamos a reconocer la singularidad de cada cual y propiciar su crecimiento personal, su autonomía y su propia valoración mediante la construcción de herramientas conceptuales y estrategias de apropiación del entorno. Se trata de dos paradigmas antagónicos y sin duda que nos ubicamos en el segundo. Desde la neurociencia, las dos características personales privilegiadas en función de la denominada capacidad cognitiva, entre comillas, serían la atención y la memoria. El itinerario debería ser totalmente explícito y sin ofrecer el riesgo de desviarse o olvidarse de él, mediante permanentes señales de su presencia. El espacio no se ofrecería en términos de libertad de elección, sino de recorridos rigurosamente predeterminados. Según la arquitecta Berta Brusilowski, promotora de la neuroarquitectura, y aquí la cito, abro comillas, existen muchas variables intervinientes que desvirtúan los datos que se recogen. Y abre paréntesis y menciona estado de activación de la persona, la diversidad del funcionamiento de las funciones ejecutivas en personas con dificultades de comprensión, la multitud de estímulos, etc. Cierro paréntesis y cierro comillas. Las variables detectadas, digo yo, desde dicha mirada, remiten exclusivamente a factores de origen orgánico, funcional o cognitivo. Los factores emocionales, en ese caso, según lo que ella describe, jugarían un rol negativo, generando ansiedad o estrés, interfiriendo en la capacidad de incorporación de información. Desde la denominada accesibilidad cognitiva, se asume la complejidad del desafío. Según la arquitecta Berta Brusilowski, perdón, esto ya lo dijimos, siguiendo con esta mirada, los factores emocionales jugarían un rol negativo, generando, por ejemplo, ansiedad o estrés, interfiriendo en la capacidad de incorporación de información. No es lo mismo incorporar que aprender. Al aprender se adquieren elementos que permiten tomar iniciativas y abordar el concepto en cuestión como una alternativa entre otras, como parte de algo más amplio. En cambio, al incorporar una consigna, apoyándose principalmente en la atención y en la memoria, no hay lugar para estrategias alternativas. Se trata de una consigna fija que comienza y termina en sí misma. Desde el paradigma estructurado desde las neurociencias, no entrarían en juego la curiosidad, la inventiva o lo lúdico. Los espacios exacerbarían su función de conectores, o sea, de circulaciones, despejándose y despojándose de elementos o situaciones distractivas. Se focaliza en poner atención y no distraerse, sin considerar que la atención es a su vez el resultado del deseo, la curiosidad o el interés por algo, un cuadro, un amoblamiento, un detalle en el piso.
En tales circunstancias, el sujeto debería archivar su interés por el entorno que lo rodea a fin de concentrarse exclusivamente en el itinerario predeterminado que le brindaría un recorrido seguro y autónomo. Vamos a parar un minutito y quiero saber si va quedando claro lo que vamos diciendo, si hay alguna pregunta y después terminamos esta presentación que ya falta muy poco y vamos a hacer un intercambio. Pero quería saber si había alguna pregunta. Por ahora parece que no. Bueno, entonces seguimos y falta poquito. Ignorando los recursos subjetivos con que cuentan las personas con déficit cognitivo, entre comillas, uno de los objetivos desde la neurociencia es optimizar conductas adaptativas. La autonomía, entre comillas, devenida de las conductas adaptativas, no se concibe desde la incidencia de dinámicas de interacción intersubjetiva y social. Se trata de una mirada individualista y organicista, enraizada en el paradigma médico. Dan cuenta de ello sus expectativas en descubrir pistas para la optimización del hábitat y de las maneras de habitar, categorías esencialmente sociales, a partir de estudios neurológicos. Para terminar, en palabras del doctor Víctor Penchazade, genetista y médico pediatra, el desafío es encontrar dónde está el abordaje integral de un ser humano. No está ni en lo que el imaginario social nos quiere hacer creer, ni tampoco en el estudio de las moléculas del cuerpo. El desarrollo de la biología molecular y de las neurociencias nos está haciendo mal pensar que es ahí donde vamos a encontrar la clave de lo que es el ser humano y de las conductas que supuestamente están desviadas o son atípicas. Aceptar la complejidad quiere decir meterse a estudiarla en serio. Se deja mucho de lado todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Y no por casualidad, porque reparar las aberraciones que se hacen con el medio ambiente y las influencias nocivas de muchas alteraciones medioambientales requiere cambiar las relaciones de poder en la sociedad, que incluye al complejo médico industrial y al modelo médico hegemónico, que sigue al complejo médico industrial porque sus intereses son semejantes. Bueno, con esto termino el desarrollo que les quería compartir y dejo de compartir pantalla. A ver cómo dejo de compartir pantalla. En la parte superior, profesora. Sí, deja de compartir, ahí está. Gracias. Bueno, como verán, hoy fue diferente a lo de la vez pasada, donde hubo mucha interacción, pero esta vez sentí que era muy necesario hacer todo el desarrollo para que se pueda comprender el sentido del título de la ponencia. Bueno, ahora tienen la palabra ustedes. Silvia, es Dina. Yo que estoy bastante fuera del tema, a mí me vendría muy bien si podés manejarte con algún ejemplo donde se haya intentado integrar las distintas corrientes de pensamiento alrededor de esto. ¿Qué ¿Podría significa, ser? qué significa integrar las siguientes corrientes de pensamiento? Por ejemplo, ¿qué corrientes? Bueno, por una parte, algún elemento que provenga de las neurociencias, por otra parte, algún elemento que provenga de la manipulación del medio ambiente,
Por otra parte, las que provengan de las pautas culturales del perfil social de la persona que está en análisis. No sé, ¿cómo te arreglás vos para integrar los distintos factores que pensás que pueden jugar en un Perfecto. diseño? ¿Puede ser? Bueno, perfecto. Sí, puedo, por ejemplo, pensemos en el ejemplo que di, el único ejemplo que mostré concreto hoy, que es este hogar de personas con Alzheimer. ¿Sí? Bueno, ahí en primer lugar hay una interdisciplina entre profesionales de la salud y arquitectos. Claramente hay una gran interdisciplina entre ellos y hay una participación muy directa de, de los usuarios, de las personas que habitan ahí, ya sea a través de ellos mismos o a través de el vínculo muy directo con sus familiares y con quienes los conocen profundamente y conocen su historia. Entonces ahí tenemos un primer nivel de articulación. En relación a lo que plantea el doctor Penchazade cuando habla de medio ambiente, ahí, cuando habla de medio ambiente, no habla solamente de las cuestiones físicas, que son tremendas, que tienen que ver con el medio, ¿no? Que ahí, a ver, puedo mencionar muchas cosas. Puedo decir, por ejemplo, donde entra el sol, no entra el médico. Entonces, la importancia del asoleamiento, de la claridad, de la iluminación en el hábitat y por lo tanto también en ese ejemplo que estoy dando de ese hogar. Los materiales con los que se construye, que no sean materiales nocivos, sino que sean materiales saludables, en lo posible materiales de origen natural, ¿sí? No sé si se usaron en ese caso, pero es una tendencia. Y en relación a las neurociencias, puedo decir que en ese caso hay una aplicación justamente de un aspecto de lo que toman las neurociencias, porque esta cuestión de la memoria con la que tanto insisten y que entendemos que focalizarse en ello es exclusivamente es tan negativo para el desarrollo de niños y de jóvenes y de adultos que están, digamos, en una etapa vital de su vida, donde todavía tienen mucho para brindar creativamente, cada uno desde sus posibilidades. En el caso de las personas con Alzheimer, el ayudarles a reconocer imágenes y contar con señales es clave. En este lugar, y esto no lo dije y ahora lo puedo agregar, además de la cuestión de las circulaciones que mostré y además de esta pista para reconocer cuál es mi habitación, cuál es mi lugar, hay unos grandes imágenes, íconos, iconografías que representan, por ejemplo, una persona caminando en dirección a lo que es el baño o en dirección a lo que es el comedor, y imágenes con cubiertos o con elementos que muestran claramente hacia dónde te estaría conduciendo ir por ese pasillo, ¿sí? O sea, ese es un caso particular en el que justamente esta característica de las neurociencias puede ser aplicada, pero al mismo tiempo en ese caso se están aplicando pautas que permiten cierta autonomía, como lo estuvimos mostrando. ¿Sirve ese ejemplo, Dina? Sí, ¿O sí, quedó muy alguna claro. otra rama suelta que no integré? Estás silenciada. Perdón, qué me dijiste recién? Ah, tampoco me escuchabas. Bueno, no, pregunté si con este ejemplo te estaba dando una respuesta o quedaba alguna rama de algún otro elemento suelta. No, 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 está bien, ya me di cuenta de lo que decías. Muy Perfecto, bien. gracias. Y Bien. acá has podido en este país y en tu actividad profesional, ¿tuviste oportunidad de aplicar algo de esto?
Sí, tuve oportunidad de tener intercambios muy directos con psicopedagogas que me han consultado o con, digamos, a través de los profesionales he tenido intervención. También mucho intercambio con profesionales que trabajan en orientación y movilidad y también con personas ciegas. Y en función de eso, tuvimos en cuenta todos estos elementos para las estrategias que propusimos en la ciudad de Buenos Aires para las veredas y los vados, que se empezaron a construir hace 25 años y que aunque en este momento, muy lamentablemente, la ciudad de Buenos Aires es terrible para recorrerla, en su momento empezó a brindar claramente accesibilidad a personas con problemas motores y también con problemas visuales. Sí. Bueno, qué bien. ¿Alguien más que quiera plantear alguna duda, alguna preocupación, alguna sorpresa por lo que dije? No, yo Silvia quisiera consultarte algo. ¿Quién habla? Em, Cristiano Cristiano. habla, Sí. sí. Por ejemplo, traspolando lo que recién nos estuviste exponiendo, tal vez al tema que yo tengo que trabajar, que es justamente si puede la neurociencia aportar al diseño urbano para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas, utilizando justamente esto, ¿no? Lo que es el neurourbanismo, el diseño urbano, el bienestar, bueno, pero la cuestión en sí es esta en mi consulta. En el caso hipotético que uno tenga que realizar, viste que nosotros en las tesis tenemos siempre hipótesis a tener en cuenta. Bueno, pongamos una hipótesis general que no es la de mi tema, pero por ahí creo que tiene que ver con esto que estás comentando. En el caso que, por ejemplo, tenga yo un barrio de 1000 viviendas donde Sí. existe problemáticas sociales y problemáticas ambientales. Dentro de las sociales tenemos pobreza, adicción, hacinamiento, no sé, aislamiento de personas mayores, violencia, etcétera. Y en los problemas ambientales tenemos ruidos de sólidos urbanos, arborización, espacio de recreación ocupado por las personas, digamos, que viven en ese barrio. Bueno, ¿cómo poder, digamos, incorporar, ¿no? estos elementos o estos principios de neurociencia o estos conceptos de neurourbanismo para generar este trabajo en equipo interdisciplinar que se necesita trabajar con distintos actores para generar este bienestar o calidad de vida que se desea? A ver, Cristian, yo lamento desilusionarte, pero yo no tomo elementos de neurociencia para ninguna estrategia. Entiendo Ah, que ok. la neurociencia es negativa. Ujú. Solamente rescato de manera muy acotada, circunscribiendo exclusivamente es- estos casos que comenté que se pone muy en juego el tema de la memoria en problemas muy avanzados y donde es muy difícil rescatar la subjetividad de la persona, Claro. digamos, en un desarrollo creativo. Entiendo que la neurociencia se atribuye atributos que históricamente han pertenecido a la arquitectura y a distintas ramas de la ciencia y se ha apropiado de ellas diciendo que son generadas por ella. Pero, por ejemplo, esto que dije, a ver, vos lees materiales de neurociencias y te dicen que hemos descubierto que si analizando en el cerebro, en las moléculas, bueno, analizando qué sucede cuando una persona recibe claridad en un ambiente versus recibe oscuridad, prefiere tener más sol, más claridad. Bueno, ¿qué de nuevo nos está diciendo cuando desde hace más de 100 años existe esta frase que yo dije, donde entra el sol no entra el médico? Y es Sí. obvio, es decir, la neurociencia está pretendiendo descubrir lo más obvio, que de repente haya mecanismos muy valiosos para hilar fino en procedimientos cerebrales, para determinados tratamientos o para determinadas cuestiones que se han ido descubriendo a lo largo de muchos años, es una cosa, pero pretender que la arquitectura se enriquezca
a partir del análisis individual de qué nos pasa a cada uno genéticamente o desde el cerebro, eso es un retroceso brutal. Es brutal, porque si hubo un avance en la ciencia en los últimos 50, 60, 80 años, es justamente de lo que habló lo último que dije, cuando lo nombro al genetista. Y mira que es genetista, ¿eh? O sea Sí, sí. que, y no nombré neurólogos que también hablan de lo mismo. Este, si justamente algo se aportó desde la ciencia es el descubrir hasta qué punto incide el medio ambiente en las conductas humanas y hasta qué punto el medio ambiente incide, eh, digamos, a través de cómo nos comportamos, de cómo son los afectos, de qué es lo que recibe un niño, qué es lo que recibe cada cual, y cómo, desde la arquitectura, el espacio físico incide también en todo eso. Pero desde la neurociencia no me está aportando nada en relación a eso, Cristiano. Claro, Eh, eso me parecía porque nosotros en arquitectura vemos todo esto, herramientas, y espacios, entonces, formas. Es como que digo, bueno, ¿qué aporta entonces a nuestro campo? y Pero fíjate no lo solamente, siguiente, sí, sí, me das la oportunidad de decir lo siguiente. Desde la dale. neurociencia hace un planteo muy individualista, absolutamente individualista. ¿Y por qué se pierde lo social? Porque si se tomara lo social, se corre el riesgo de que la gente empiece a organizarse y seguir reclamando lo que necesita, las cosas que necesitan. A ver, las personas con discapacidad o en situación de discapacidad, como preferimos denominarlo, las personas en situación de discapacidad cuentan ahora con una convención por sus derechos. ¿De qué hablan sus derechos? Hablan de sus necesidades. Los derechos hablan de las necesidades. ¿Y cómo se llegó a esa convención? A través de muchas luchas organizadas. El barrio del que vos me estás mencionando, para que sea un barrio inclusivo y para que sea un barrio sin contaminación y para que sea un barrio con las dimensiones de los ambientes para que sean accesibles, requiere de una lucha impresionante de sus propios habitantes para que se lo construya así, porque estamos en una sociedad que no lo está haciendo. Por eso Penchazade habló de las relaciones de poder. Pero en ese sentido, la neurociencia juega en contra de la movilización, en contra de la lucha por los derechos, porque hay una lucha de poderes. O sea, Claro. todo esto que estamos hablando es mucho más político de lo que parece. Entiendo, sí, perfecto. Genial, gracias Silvia. Por favor. Ahora, Silvia, Sí, me gustaba, digo, me parece que cada vez que pronunciabas esto de que la neurociencia se preocupa por hacer un itinerario autónomo para aquellos que lo necesiten, ahí la palabra autonomía es absolutamente irónico, porque sí. justamente, ¿no? Sí, digo, se sentía la ironía, era justamente en todo lo que decías estaba la Por eso ironía. lo puse entre comillas. Exacto, exacto, no, no, era, lo que quiero decir es que me gustaba cómo quedaba resaltado en todo lo que decías, lo quería subrayar, la ironía de ese recorrido autónomo que está diseñado por otro y es exactamente igual casi para cualquiera que tenga una discapacidad con el mismo título, porque Sí, además el neurocognitivismo seguía por eso, por los títulos de las discapacidades, no por las cuestiones singulares. Y aparte sí. también quería traer, que me acordé de una de las anécdotas del Principito, cuando alguien Ajá. dice con todo orgullo que consiguieron inventar una pastilla que te resuelve las 2 horas que uno tarda por semana en tomar agua. ¿Se acuerdan Esa esa parte no me parte la de acuerdo. No la recuerdo. Ajá. Bueno, es decir, había ahí alguien que había inventado cómo tomando así en segundos una pastillita, se ahorraba tener que tomar agua
con lo cual se ahorraba 2 horas todas las semanas. Y el Principito dice o piensa, si yo tuviera 2 horas todas las semanas, las utilizaría para ir caminando lentamente sí, hasta un aljibe o hasta un pozo de agua. claro. Donde Ok. esto, ¿no? De vueltas, con esto hay tan trabajado en poesía, sobre todo, Sí, esto de esto de caminante no hay bueno, camino, se hace camino al andar, y que lo que más importa es el camino, más que cómo me las arreglo para llegar rápidamente sin ver nada de lo que hay alrededor para no perderme. sí, Que- Elsa, con sí. bueno, soy Eduardo Joly el que va a hablar ahora. Este, esto que vos acabas de mencionar y que Silvia lo trajo a colación con relación al GPS y vos lo traes a colación ahora y Silvia habla del puente, de lo importante es cómo llegas de un lugar a otro y no lo que transcurre en el llegar de un lugar a otro. Yo lo vivencié en mi proceso de rehabilitación después de mi lesión medular y tratando de aprender nuevamente a caminar con aparatos, ortesis, bilaterales y bastones, en los cuales los fisioterapeutas, los kinesiólogos, insistían de que yo tenía que aprender a pegar saltos. Y estoy graficando como pegando un salto, apoyando las dos muletas al mismo tiempo y con las dos piernas juntas pegar un salto. Y de esa manera yo iba a poder llegar rápidamente de un lugar a otro. Y Perdón, yo me resistía con muletas de estas que te apoyas en las axilas, no, no en las bastones axilas o canadienses. pueden ser bastones canadienses, de cualquiera de los dos. Y a mí me resultaba muy chocante porque yo decía, pero está bien, yo voy a llegar rápido, pero si yo estoy junto con mi compañera o con un amigo, voy a llegar en un minuto a la esquina, los voy a tener que esperar. No puedo dialogar. Me voy a perder si estamos transitando, qué sé yo, dar la vuelta y mirar un negocio y mirar la vidriera, hacer el shopping de vidriera. Es decir, y me voy a perder la interacción social con la demás gente y voy a ser un bólido humano que voy a estar desplazando a gente a diestra y siniestra, sin importar si les piso o no con los bastones. Y me hizo acordar de eso porque cuando el objetivo es cómo llegar de un punto a otro y uno nos interroga el qué pasa en el llegar de un lugar a otro, todo lo social se pierde, queda dejado de lado. Y te perdés un montón de estímulos que suceden y que vos podrías llamarlos distracciones, pero en realidad hacen a lo que contabas del Principito. Si tuviera 2 horas, iría caminando al aljibe y podrías haber agregado, y yendo hacia el aljibe voy a ver tal arbolito y voy a poder sentir el aroma de estas flores, o ver el color Bueno, según la época del año de las hojas, si están tornasoladas o están verdes. Es decir, ahora, sí, no sé, me recordó a esa instancia que no tiene que ver con una cuestión cognitiva, pero que tiene que ver con un pensar en la optimización funcional de llegar de un destino a otro, sin distracciones. bueno, sí, yo quiero decir algo. Es cierto, es así como lo decís, es muy poético. eh, También es cierto que es muy importante llegar a donde uno quiere llegar. Es decir, eh, saber llegar al lugar, encontrar la manera de llegar. En la charla del otro día mostrábamos una imagen de que yo prometí que se las íbamos a mandar, que en la medida que tengamos todos los correos electrónicos se los vamos a mandar de este baile del bolero de Ravel, donde hay una persona que
que le falta una pierna y que, bueno, y que es precioso. Pero yo decía que para poder llegar ahí había necesitado contar con instancias de recorridos accesibles. Y si uno hubiera contado con esos recorridos, no hubiera podido sostener a lo largo del tiempo de los ensayos y luego en la presentación o en la culminación, cuando se hizo la filmación, poder haber participado en esa actividad. O sea, el tema de los recorridos es importante tanto por llegar a donde quiero llegar, porque es importante, porque si no llego me lo pierdo, como todo lo que se está diciendo ahora de la riqueza del recorrido, la riqueza del intercambio y de vivir la ciudad justamente como la concibió Kevin Lynch. Hay un libro, hay un trabajo muy interesante que compara la manera de hablar de la ciudad de Kevin Lynch y de Rossi, otro arquitecto de la misma época. Rossi escribe un libro sobre la ciudad igual que Kevin Lynch. Y Rossi dice que lo que caracteriza a la ciudad son los monumentos. Y Kevin Lynch en lo que se basa es en los mojones. Es decir, Kevin Lynch le da importancia a las personas, la ciudad como elemento que le permite a las personas moverse, como esa circulación de la sangre que yo nombraba, bueno, las personas poder usar con fluidez los lugares, los espacios, orientarse, apropiarse de la ciudad. Y en cambio Rossi hace hincapié en los edificios. Para él el monumento como elemento material. Es muy importante esa diferenciación. Y yo me quedo con, por supuesto, con la de Kevin Lynch. Otra cosa que quería comentar cuando hablábamos de esto de la neurociencia, una cosa son las neurociencias, que son los desarrollos científicos en neurología y en las cosas que tienen que ver con lo neurológico a lo largo de muchas décadas, y otra cosa es esto que estamos cuestionando, que es la neurociencia en singular. Y quería decir que justamente uno de los descubrimientos desde las neurociencias es lo de la neuroplasticidad. ¿Saben lo que es la neuroplasticidad? Bueno, la No, neuroplasticidad justamente es la capacidad de las neuronas, la capacidad de ciertos elementos del cerebro y del sistema nervioso de tener una flexibilidad para cumplir funciones de otros elementos que por algún problema no funcionaron, o porque la persona nació con una lesión o porque tuvo un accidente. Y entonces la flexibilidad neuronal permite que el mismo organismo se reponga, siempre y cuando haya el estímulo necesario para esa reposición. Y ese estímulo viene del exterior, no viene del organismo, no viene de las pastillas, no viene de una operación, viene de los vínculos, de la vida, de las relaciones con la familia, con el trabajo, etcétera, etcétera. Y no solo eso, esa flexibilidad neuronal también está en los bebés y que les ayuda en una forma impresionante a su salud vital en su desarrollo. Entonces, ¿hasta qué punto es importante lo que aparece dicho como muy en abstracto el medio ambiente? El medio ambiente es de la piel para afuera todo lo que nos llega. Cuando yo hablaba del otro al principio con mayúscula, es eso, ¿sí? Bueno, quería decir eso. Todavía tenemos tiempo, así que el que quiera aportar algo en este sentido, se escucha. sí, hola, buenas noches. Hola Yo Laura, quería, sí. hola, bueno, yo quería comentar algo, no sé si podré ser concisa, porque estoy pensando, mi conocimiento de la neurociencia y de la neuroarquitectura nulo, es decir, pero
pensando en algunos temas de lo que habías comentado y lo que yo he leído, porque es por lo que tiene conexión con mi profesión, es la enseñanza de lenguas y, bueno, enseñanza, digamos, ahora a nivel de primaria y secundaria, etcétera. Aquí había leído un libro que era justo la educación desde la neurociencia, ¿no? Y todo estaba muy basado en proyectos y tomaba muy en cuenta el tema de la motivación del estudiante y la importancia de la motivación para el aprendizaje. Con lo cual, todo ese enfoque me parece totalmente contradictorio, ¿no? Con esto que estabas comentando. Entonces, al no tener información, no tener conocimiento, es como que me cuesta hacer un poco ¿no? Sí, Enganchar todo lo que serían si ¿no? estamos hablando de lo mismo. Sí, o si son como corrientes o vertientes o formas de aplicar alguna cosa, ¿no? Que tenga más que ver con la aplicación que hace cada quien que con la neurociencia como esencial, ¿no? Y lo que decías de que como que impulsa, no sé, la palabra que usabas, la individualidad, como que iba un poco en contra de lo que podía ser como la lucha social, pues no, me interesaba que hablaras un poco de eso, realmente. Bueno, eso eran más o menos las cosas, tengo más, pero bueno, básicamente es eso Sí, lo sí, que sí. tenía, lo que estaba pensando. Bueno, a ver, en relación a que los estudiantes, digamos, plantear que hay que estimularlos, sí, sí, a ver, si no dijeran eso, No, sería de claro, parece terror. muy A ver, obvio, claro, no es sí, sí, nuevo sí. tampoco, es como el tema Ujú. de que cuando hay sol el cerebro funciona mejor o se entusiasma, no sé. No, estoy hablando, lo estoy expresando mal, pero quiero decir, quizás este concepto que vos decís de que al estudiante hay que estimularlo, es un principio como de perogrullo, es un concepto de perogrullo. Habría que ver cuáles son los medios a través de los cuales proponen que ese entusiasmo, no sé, pero ese concepto en sí es un concepto que existe desde mucho antes que las neurociencias, es un poco realmente así, es como que No, tomando realidades de sentido común y apropiándoselas. Yo pero lo no veo sé si es, así. claro, sí, no, yo también entiendo y estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando hablabas lo del tema el tema de la luz, por ejemplo, ¿no? Eh, que yo estaba viendo, por ejemplo, leía hace poco cosas de Feng Shui, y entonces todo el tema con otro rollo, otra energía, ¿no? Digamos, sería desde otro punto, pero que habla de cosas que también estuve leyendo un poco antes de comenzar el curso, de intentando buscar algo de neuroarquitectura, porque no sabía realmente cómo conectar, y lo que estuve leyendo fue eso, ¿no? El tema de materiales, la influencia que tiene la luz, y me pareció lo que tú decías, ¿no? La primera reacción mía era como, bueno, es un poco obvio, ¿no? Pero no sé si lo de la neurociencia es un tema, entiendo lo que dices que se apropia de, como de este conocimiento, digamos, o de estas cosas que son, pero no sé si realmente no es que lo descubra, sino que encuentre, y eso no lo sé, eh, como el basamento científico. Bueno, yo veo que todos sabemos que nos sentimos mejor con la luz, pero ahora hemos visto que esto se activa, es como la prueba de que es así, que Perfecto. Ahora sería, yo te voy a dar otro ejemplo. no sé si sirve de algo, digamos, es Sí, totalmente un no, te voy a dar otro cuestionamiento. ejemplo. No, Un chico un chico hiperkinético, un chico muy movedizo en la escuela, un chico muy movedizo en la escuela, ¿sí? Desde la neurociencia es muy probable que se diga que está dentro del espectro autista y que entonces le hagan estudios, etcétera, y que se le dé un tratamiento y se le dé una medicación y efectivamente el pibe deje de ser tan hiperkinético, pero claro, va a estar un poco eh, drogado. A ese chico, justamente desde esa mirada, no se preguntaron si, por ejemplo, los padres se divorciaron, o si hay violencia en la casa, o si se mudaron hace poco, si le falta comida. Es decir, ¿qué pasa con las condiciones del entorno en el que vive ese chico? ¿De qué manera? ¿Por qué este pibe es hiperkinético? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le pasa?
por el cual tiene esa conducta. ¿Sí? Desde las neurociencias se toman las conductas como originadas en cuestiones orgánicas. Y las conductas fundamentalmente son las que se originan en el intercambio con el medio ambiente humano, ¿no? Y etcétera. Entonces, el cuestionamiento que yo puedo hacer tiene que ver fundamentalmente con, eh, con la manera en que estas neurociencias están incidiendo de manera negativa en situaciones de salud, en situaciones de, y además generando enfermedad, porque a lo mejor un pibe que a lo mejor teniendo una buena terapia psicológica y con un trabajo con los padres, se pueden resolver estas cuestiones de conducta que está teniendo, pasa a tener la etiqueta del espectro autista y va a ir de mal en peor, porque va a ser tratado como una persona en situación de discapacidad y bueno, y ya va a ir por un carril que lo va a alejar cada vez más de lo que podría haber sido. Entonces, y esto tiene mucho que ver, como decía Víctor, con la industria farmacéutica y con toda la medicina tradicional, es decir, de buscar en la persona las causas, en lo orgánico, en lugar de entender la incidencia que tiene el medio. ¿Sí? Ujú. Y lo otro que me preguntaba es lo de las luchas. Sí, sí, sí. Bien, sí, a ver, las luchas, las personas en situación de discapacidad vienen luchando hace décadas y ya va a ser un siglo que hubo las primeras luchas de las que tenemos conocimiento, por ejemplo, de personas ciegas que vivían internadas en esa época y entonces luchaban porque la comida era pésima y porque las sábanas eran sucias y por las condiciones de vida que tenían ahí. Y luego hubo también grupos en Estados Unidos durante la crisis de los años 30 de trabajadores de talleres protegidos de producción que tenían unos sueldos pésimos, como los tienen ahora en los TPP, ¿no? Digamos, sueldos súper mínimos, pero una lucha importante y consiguieron mejoras. Bueno, todas estas luchas que después se fueron incrementando, de repente hubo un punto de inflexión en la manera de analizarlos y que fue en Inglaterra, que dio lugar a lo que se llamó el paradigma social de un grupo que se llamó UPIAS. ¿Por qué un punto de inflexión? Porque ellos pusieron los puntos sobre las IES respecto de qué pasa con la discapacidad, qué es la discapacidad. Y en realidad la discapacidad es algo que es una construcción del capitalismo, es una construcción del mercado. ¿Por qué? Porque cuando empieza el capitalismo, el trabajo en serie y la producción cada vez más racionalizada, no les sirven personas que no puedan ser todo perfil. Y entonces empieza a haber cada vez más personas que empiezan a deambular como vagabundos con discapacidad encima, este, que en esa época no se llamaban discapacitados. Este término es del movimiento moderno. Discapacitado es decir que no tiene capacidad, justamente surge en ese momento. Porque antes de eso, por ejemplo, en los talleres del feudalismo, cada uno hacía lo que podía. Es decir, un ciego, por ejemplo, podía trabajar en un taller que hacían zapatos, o que se cocinaba, o que se construía cualquier cosa con las manos. Alguien que no podía caminar podía hacer cualquier cosa menos bailar, qué sé yo, podía trabajar. El problema surge con el trabajo racionalizado en el capitalismo. Y ahí empieza a surgir esto de las personas con discapacidad, denominadas con discapacidad. En UPIAS muestran esto y denuncian que se creó todo un sistema que no beneficia en sí a las personas con discapacidad, sino que todo lo contrario, las segregan. Empiezan a aparecer las especializaciones, los profesionales que las quieren arreglar, que se curen, y ahí surge todo lo que es el paradigma médico, lo que se conoce como paradigma médico. ¿Sí? Ahora,
con todas estas luchas, con la experiencia de los veteranos de guerra, con la sobrevivencia masiva de personas, digamos, que vuelven de la guerra de Vietnam y desde la Segunda Guerra en adelante, y en distintos lugares, también en Argentina hubo un movimiento que es el movimiento de lisiados peronistas, se van dando cuenta de esta situación de segregación cada vez con más fuerza, cada vez con más fuerza, y entonces se empieza a llevar adelante una lucha muy fuerte por sus necesidades. Por ejemplo, en el grupo este de Argentina, del grupo de lisiados peronistas, ellos claramente planteaban por vivienda y trabajo, en el UNCEL, ellos unidos con otros, la Unión Socioeconómica de Lisiados se llamaba. Vivienda y trabajo planteaban. No estaban hablando de derechos, no estaban hablando de segregación, de discapacidad, hablaban de las necesidades que tenemos todos, vivienda y Bueno, trabajo. son derechos, vivienda y trabajo. Sí, 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 pero no lo, por supuesto que son derechos, pero cuando uno habla de derechos lo pone en un nivel más abstracto. Cuando uno No. habla de una necesidad, la necesidad es muy concreta. ¿Y qué sucede? Todo esto culmina con la convención. La convención es la enumeración de los derechos. Claro, los derechos tienen subyacentes las necesidades, pero se habla de los derechos. Curiosamente, a partir de la convención, que es vivida como un gran logro, las luchas empezaron a disminuir y todo pasa por hacer cumplir la convención, que se cumpla la convención, que se cumpla la convención. Entonces empiezan los informes que van y vienen de Naciones Unidas sobre si se cumple o no se cumple, y obvio que no se cumple, cada vez menos. Y se distancian cada vez las fechas en las cuales desde la convención hacen un seguimiento de si se cumple o no. Entonces, eh, hay un problema muy serio ahí. A partir de la convención dejó de plantearse como un problema político, un problema que tiene que ver más que nada con el mercado. Porque si no, ¿cómo se explica que con el derecho al trabajo que está tan claramente enunciado en la convención, el 90% de las personas en situación de discapacidad son desocupados? Y además, la mayoría de ellos están en situación de pobreza, obviamente, porque no tienen trabajo. Y además porque la discapacidad empobrece. Entonces, este tema de las luchas es un tema muy complejo, porque hay una pulseada permanente entre las luchas de las personas con discapacidad, que fueron de alguna manera neutralizadas por esta ilusión de los derechos que figuran en la Convención, y una manera de desviar las luchas, de neutralizarla, justamente por luchar por sus derechos, exigiéndolos de una manera más de tipo administrativa, de tipo jurídica, que vale, todos los caminos pueden valer, pero hay un problema de relaciones de poder que son incompatibles. Si las personas con discapacidad siguen armando guetos, queriendo diferenciarse del resto, si el problema pasa porque somos diferentes, en vez de reconocer que sus necesidades pasan por vivienda, por trabajo, por educación, y que son las mismas que del conjunto de la gente, del resto de los trabajadores y de la gente, eso sería la inclusión. Es la inclusión en las luchas. En la REDI, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la cual militamos muchos años Eduardo y yo, y fuimos miembros fundadores, teníamos un lema justamente en la época muy difícil del año 2000-2001. Incluirnos en las luchas para luchar por nuestra integración. En esa época se hablaba de integración, pero el sentido era el de inclusión. Y entonces, en discapacidad está esta paradoja, que para luchar por la inclusión se arman guetos, pero no, para luchar por la inclusión hay que sumarse y reconocer cuáles son las necesidades que más se están cercenando a las personas con discapacidad y pasan por el derecho al trabajo, justamente, porque con el trabajo tengo comida, tengo vivienda, tengo inclusión social, tengo estudio para mis hijos, etcétera, etcétera. Bueno, preguntaste, Vivi, y te contesté. No sé. Preguntó Laura.
Y Laura, fue Laura la que preguntó. preguntó. Laura preguntó. ¿Cómo, te voy a hacer una pregunta tal vez difícil, ¿cómo vinculas todo esto de lo que vos dijiste a tu exposición de hoy con relación a la neuroarquitectura? Bueno, lo relacioné de alguna manera cuando dije que la neuroarquitectura hace un análisis absolutamente individualista, como que los problemas que viven las personas y sus conductas atípicas no solamente se etiqueta, sino que se originan en características orgánicas de las personas. Cuando Laura decía, ahora sabemos por qué es. No, no es. Pregunté, no dije, Sí, pregunté no, si es una, disculpa, si es, cuando lo dije, no, no, perdón, cuando no, es que no mencionaste lo que sé habías como para leído. saberlo. Sí, cuando mencionaste lo que habías leído. Ahora sabemos en qué se origina. Falso. Se origina en una interacción. Así como la convención dice que la discapacidad es el resultado de la interacción entre limitaciones de las personas con el medio, con las barreras que le ofrece el medio. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quién habló? Ah, No, yo. no, fue el programa parlante mío, Susana Grosso, que Ah, habló que la perdón, actividad Susana. en el Bueno, micrófono, perdón, sí. entonces, así como en discapacidad, la convención plantea muy clara esta cuestión de que es una dinámica de interacción entre lo que le sucede a la persona y lo que recibe del medio ambiente. Cuando yo mencioné lo de la neuroplasticidad, esa característica de la neuroplasticidad con la que contamos todos está marcando el puente entre lo que somos nosotros orgánicamente y la necesidad de los estímulos para optimizar nuestra manera de ser, nuestra corporeidad y nuestra subjetividad. ¿Sí? Ujú, Bueno, sí. me parece, Ah, perdón. No, no, iba a preguntar después, presentarme, buenas noches, si podía hablar. Sí, Susana, siempre que sea dentro de esto que estamos hablando, ¿sí? Sí, 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 y sí, sí. cortito porque Dale. estamos ya sobre la hora, Susana. Gracias. No, bueno, quería felicitarte, Silvia, me parece excelente lo que estás planteando, desde toda la historia y lo que pasa con la discapacidad y la neurociencia, como si hubiesen descubierto la pólvora, solamente agregar que, bueno, incluso desde el psicoanálisis hay tantas cosas que ya sabemos de lo que implica la estimulación temprana, la epigenética, todos los estímulos que tienen que ver con los logros y demás, ¿no? Pero me parece a mí que toda esta cuestión de la neurociencia no es más que replicar nuevamente el modelo hegemónico positivista, el gran oráculo donde si no tiene la evidencia científica, no tiene validación, no existe, ¿no? Y entonces Ujú. volvemos a nuestro modelo actual, contemporáneo ahora, vuelve a tomar una hegemonía total, y pareciera que es la verdad revelada, y que si no nos adscribimos a esto, es como que estamos por fuera, digamos, de los avances de la ciencia. Basta, no digo más. No, lo último que iba a decirte, el otro día vos comentaste algo respecto al concepto de ajustes razonables, cuando Sí. yo comenté, y vos dijiste que yo entré tarde hoy, no sé si vos hablaste algo de No, no, eso. no, no, no lo mencioné, no lo mencioné. Espera, primero de todo quería decir que sí, lo que acabas de decir tal cual, en relación al modelo hegemónico y estamos en una época muy difícil y sí, es como acabas de decirlo. Ujú. Eh, bueno, a ver, yo dije algo en relación a la convención y hay muchos interrogantes que me planteo en relación a la convención. Quiero decir, sin querer decir que la convención misma responde a las neurociencias, no voy a decir eso, porque son dos categorías totalmente diferentes, pero hay un elemento en común. La convención se refiere exclusivamente a derechos individuales y no se refiere la convención a derechos sociales y tampoco a derechos económicos desde el punto de vista de la estructuración social. Eso no lo plantea. Entonces da la falsa ilusión de que luchando cada uno por su derecho, porque figura en la convención, lo va a lograr.
Entonces, de alguna manera, la convención neutraliza el rol que debería jugar de impulso de la organización y lucha de las personas. El rol que juega es todo lo contrario. Y el concepto de ajustes razonables refleja de alguna manera eso. Porque, a ver, el ajuste, ¿qué sucede? Por ejemplo, en la convención figura que los ajustes razonables son lo que implica tener en cuenta a la persona, al individuo, ¿no? O sea, por un lado plantea la accesibilidad como que el conjunto de la edificación y de los diseños tiene que ser estructuralmente universal, utiliza el término de diseño universal, y que aquello que escape al diseño universal tiene que cumplir con los ajustes razonables. Perfecto, pero ella está hablando de una ciudad utópica, no es la ciudad que existe. La ciudad en la que vivimos y el mundo en el que vivimos es la ciudad existente, es decir, es una ciudad inaccesible. Entonces, vamos a hablar de ajustes razonables como planteo estructural para resolver los problemas de inaccesibilidad de la ciudad. No alcanza con eso. Sí, hay que tener en cuenta, por supuesto, uno por uno cada una de las demandas. Habría que tener en cuenta, porque una cosa es el debe ser y otra cosa es lo que está sucediendo, que no se está teniendo en cuenta. Pero lo que debería haber es criterios de reestructuración de lo existente, que por muchos años va a seguir siendo los lugares que habitamos, desde lugares políticos en los cuales no se hable de la accesibilidad en abstracto, sino que se aplique no solamente en lo nuevo, sino también en lo existente. Entonces, ¿qué quiere decir? Y eso yo lo escribí en un artículo que se me pidió en relación a la convención cuando la convención salió para abogados. ¿Qué significa el ajuste razonable cuando, por ejemplo, en una escuela es necesaria la accesibilidad? A ver, y esa escuela es inaccesible y sale muy caro tornarla accesible. ¿Es razonable o es irrazonable? A ver, ¿dónde está el problema? ¿En el precio de la accesibilidad o de qué manera se resuelve la accesibilidad para esos alumnos que se están quedando afuera de la escuela? No sé si se entiende. Entonces, el rol que debería jugar el Estado, por ejemplo, es inversiones tales que el problema económico no surja. Es decir, que tiene que haber una inversión tal como para que lo que es inaccesible se torne accesible. Porque si no, el concepto de ajustes razonables no vale. Siempre el que tenga que hacer una reforma, si es una reforma en la cual hay que invertir mucha plata, va a decir que no la tiene y se va a negar a hacerlo. Y si es alguien que no tiene el recurso, el Estado lo más probable es que se lave las manos con eso. Entonces, como idea teórica puede ser interesante, como es interesante que cada uno tenga sus derechos individuales, pero son cosas que son impracticables y no se están practicando. Por eso hay tanto problema, tanta dificultad para que se cumplan los derechos. Bueno, yo creo que dada la hora, son pasadas las 9 de la noche en Buenos Aires. Creo que podemos dar por Sí, cerrado esta charla y tener presente de que esto va a estar subido en el canal de YouTube de APVA. No sé si vos querés decir algo más de cierre, Silvia, y ya después sí, de tus quiero palabras preguntar, pedimos sí, que paren la que grabación. terminamos, sí. Muy brevemente, como en general siempre lo hago y quiero hacerlo hoy también, eh, si en esta serie de dos charlas hubo un antes y un después en relación a la expectativa que ustedes tenían, la idea que tenían en relación a estos temas. Yo Tal no vez lleva tiempo a pensar. tal vez lo pueden poner en Sí, el chat. digamos, es una apertura de cabeza, digamos, a Sí, estos temas que uno los ve, pero es sí, difícil abordarlos, es como una confusión, son muchas cosas que las sentimos cuando tenemos que acompañar a
a nuestros adultos mayores o a alguien que tuvo una dificultad, que es joven, que tiene una discapacidad momentánea nueva, y ahí uno va recorriendo y decís, mirá vos, esto, cómo no me di cuenta antes de todo esto, y bueno, ahora digamos como que con esta charla, bueno, es un comenzar, sí. Le agradezco mucho, la verdad que es muy, muy útil, un camino para comenzar. Dale, gracias. Bueno, ¿algún otro Bueno, comentario? para mí fue muy enriquecedora, específicamente desde la neuroarquitectura, más allá de que yo como militante también de muchos años en la temática, muchas de estas cosas son compartidas, conocidas, archisabidas y sufridas, como Sí, por sí. ejemplo el desempleo, ¿no? Que vos contabas, que yo no pude reinsertarme profesionalmente, por ejemplo. Y Claro. ocupo el lugar de la gran masa de las personas desempleadas. Y Ok, bueno, fue así, es así, y sigue siendo así. bien. Y Sí, la falta sí, de políticas, por supuesto, ni hablemos. sí. Este, Cristiano, Sí, bueno, yo quiero agradecer, Silvia, Eduardo, por el espacio, por estos dos encuentros. Bueno, yo siendo arquitecto, neuropsicoeducador también, porque trabajo en escuelas primaria y secundaria y trabajo con neuroarquitectura, perdón, con neurociencia, digamos, en la educación. Y a la vez, con esto lo de arquitectura, como que tengo para ver distintos campos, no solamente una mirada, por eso estaba muy interesado en estas charlas, porque quería saber, bueno, la orientación, por dónde iban las charlas, y la verdad que, Para em, todos. claro, algunas cosas me gustan, me gustaron, sí, con otras discrepo, pero no, obviamente son cuestiones de pensamiento, si está perfecto, pero en otras me interesó también abordar un poco y profundizar más, así que sería interesante luego después, Silvia, en algún momento cuando nos manden en el correo la información que puedan llegar a brindar, si hay posibilidad después de tener contacto con vos para tener un poco más de interacción, si es viable. ¿cómo no? ¿Cómo no? Dale, muchas Encantada. gracias. Dale. Yo, si se me permite, Silvia, hacer un comentario desde la Sí, pediatría. Coincido con vos en algo que dijiste, que podemos discutir el tema de las hiperkinesias, pero también podemos discutir el tema de que no todos los chicos deben adaptarse a un jardín de infantes, sino que el jardín de infantes debe adaptarse a los chicos, que los chicos a veces no claro. vienen con molde. Y recordar que uno a veces piensa en las discapacidades como algo ajeno, algo que hay que atender, que le pasa a otros, como la caridad. Y no pensar que las discapacidades muy diversas están en nosotros y que cualquiera de nosotros puede en un momento necesitar ayuda para ver, para moverse, para escuchar, para entender. No es el tema de la ajenidad de lo que les pasa a esos otros. ¿Vieron como Alpi? ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? ¿A qué? Archie. Ah, Alpi, los chicos que iban a Alpi. Alpi. Alpi, Asociación de Lucha contra la Poliomielitis Infantil. No, las discapacidades conviven con nosotros y nosotros convivimos con las discapacidades, y somos todos parte de lo mismo. Todos parte de lo mismo, y como antes comentaron, el tema no es llegar a un lado, es cómo vamos. Cómo vamos, para qué vamos, con quién vamos, Claro. y disfrutemos del vamos, ¿viste? El objetivo no es que la persona con discapacidad rinda en un empleo, que disfrute de la vida, que todos disfrutemos de la vida. Nada más. Bueno, gracias. Daría para discutirlo, pero bueno, para seguir debatiéndolo, pero ya no hay tiempo, la seguiremos personalmente, me parece. Bueno, chicos, gracias por haber estado y quedamos en contacto en la medida que ustedes lo quieran. ¿Mm? Bueno, Los saludo. pido a la persona de APA que termine con la grabación. aplauso.